Se escucha perfecto. Genial. Se escucha perfecto. Primero, muchas gracias a todos los que están acá. Muchas gracias a la rama estudiantil del IEEE UTN FRC por la oportunidad para dar esta charla. La charla se llama The Age of Empires a la exploración con robots. Es un poco del avance de mi tesis doctoral y un poco la introducción a lo que sería la exploración con robots. Bueno, mi nombre es Martín Nieves, soy ingeniero electrónico. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la UTN FRC, Facultad Regional Córdoba. Estoy en mi segundo año del doctorado. Y la agenda para hoy es, primero vamos a ver por qué el Age of Empires 2, o sea, por qué utilizamos un juego para comprender los conceptos de exploración. Después vamos a ver qué es la exploración, ¿sí? Particularmente la exploración robótica, cuáles son las técnicas que actualmente se utilizan, qué simuladores utilizamos, qué tipos de ambientes podemos llegar a encontrarnos en esto de la exploración con robots, la búsqueda y rescate, y por último el trabajo actual que estoy desarrollando. Bien, para entrar un poco en contexto, el Age of Empires es un juego de computadora en el cual comenzamos con una pantalla en la cual tenemos que ir desarrollando unidades y explorando un mapa. Bueno, en este caso el mapa está sin explorar, que sería toda la parte negra, y nosotros tenemos una unidad que tenemos que ir desplazando a través del mapa para ir ganando información de este mismo. Nos podemos ir desplazando y a medida que se va moviendo la unidad, podemos ver cómo las zonas que antes eran negras ahora pasan a ser visibles por el jugador. Lo importante es que todas las zonas que vamos descubriendo ya estaban ahí, ¿sí? O sea, no es que son aleatorias, sino que el mapa ya estaba, no es que no teníamos conocimiento de ese mapa. Entonces, si seguimos explorando, fíjense que una como técnica que estoy utilizando en este momento sería, me voy desplazando hacia las zonas oscuras. ¿Sí? En este caso tengo un pasillo, el único lugar por el cual me puedo mover sería hacia adelante, y en la parte anterior es todo lo que ya tengo explorado. Bien, si me continúo moviendo, encontramos el primer personaje, el primer aldeano. Si continuamos desplazándonos, vamos a ver que básicamente el juego consiste en ir descubriendo un mapa. En este caso llegamos a una bifurcación, o sea que tenemos dos caminos por el cual ir. Sí, podemos ir para abajo a la derecha o hacia la izquierda. La distancia a esos puntos es la misma, o sea que en términos de costo no tengo ningún beneficio por ir hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Entonces podemos elegir cualquiera. Para este caso, nos vamos hacia abajo y así continuamos con la exploración hasta que llegamos al final. O sea que el juego básicamente nos plantea el problema de ir desarrollando unidades y aparte tenemos que ir descubriendo un mapa que estaba en principio oculto. Bueno, la exploración en general, para que un robot aprenda un mapa, ¿sí? Necesitamos solucionar 3 tareas. Sería el mapeo, la localización y la planificación de la ruta a elegir. El primer problema sería la localización. ¿Sí? La localización es el problema de estimar la posición del robot con respecto al mapa. Sería responder la pregunta ¿dónde estoy? En este caso, en el juego está dividido en una cuadrícula. O sea, todo el mapa del juego es una cuadrícula, así que podríamos tener coordenadas de X, Y, ¿sí? Para determinar la posición de cada objeto en el juego. Después tenemos lo que sería el mapeo. El mapeo es el problema de juntar la información percibida por los sensores del robot. En nuestro caso del juego sería por la caballería de exploración, y representarlo de alguna forma. Puede ser resumida por la pregunta ¿cómo se ve el mundo? Y por último tenemos la planificación del camino, lo que implica calcular una forma eficiente de llevar al robot de una posición determinada a otra. Sería responder a la pregunta ¿cómo puedo alcanzar una posición? Bien, mi área de investigación es la exploración
¿sí? Es una subárea de todo esto, donde tenemos combinado lo que sería el mapeo y la planificación de la trayectoria. Nosotros asumimos que tenemos información precisa de la localización del robot y nos enfocamos en guiarlo de forma eficiente a través del ambiente para ir construyendo un mapa. Bien, uno de los primeros enfoques en la exploración robótica se puede remontar a lo que sería la exploración por fronteras. Este es un concepto muy importante porque al día de hoy se sigue utilizando, por más que surgió allá en 1997. Bien, Yamauchi lo que planteó es el concepto de fronteras. Bien, ¿qué serían las fronteras? Sería determinar el límite entre lo conocido y lo desconocido en el mapa. En este caso tenemos las zonas oscuras o negras que no conocemos del mapa y las zonas con color que ya conocemos. Entonces, si marcamos todas las fronteras en nuestro mapa, tenemos estas. Y el algoritmo básicamente lo que plantea es, tenemos que desplazarnos hacia la frontera más cercana. ¿Está bien? Tiene un poco de sentido porque si miramos el videito que estábamos viendo antes, siempre me iba desplazando hacia una zona oscura o una zona negra, la más cercana. Bueno, suponiendo que nuestro robot tiene un área de cobertura, nos desplazamos hacia la frontera más cercana y una vez que alcanzamos esa posición, nos movemos hacia la siguiente frontera más cercana y así sucesivamente. Bien. Este algoritmo fue presentado en 1997 y si miramos el trabajo podemos encontrarnos con esto, que sería el simulador que utilizaron en ese momento. El simulador consistía en una imagen donde teníamos puntos grises, que eran la zona desconocida por el robot. Teníamos el robot, que era un circulito, y los puntos negros representan obstáculos. Entonces el robot estaba en una posición y planificaba moverse hacia la frontera más cercana. Bien, en 1997 había otro juego, ¿sí? Si nos ponemos a ver, estaba el Age of Empires 1 y ya presentaba una vista isométrica con figuras más o menos en 3D. Entonces uno se podría pensar, bueno, ¿por qué, si son más o menos de la misma época, por qué el mapa que generaba uno no era el mismo que el otro? Bueno, el juego más, o sea, los trabajos de investigación demoran un tiempo, entonces se utilizan las técnicas y herramientas que habían hasta esa época, hasta que son presentados. El juego más parecido es el Civilization 1, y si miramos, ahora sí podemos encontrar un parecido en el mapa, en el tipo de mapa que se generaba. Pero entonces, ¿cuáles son los simuladores que utilizamos ahora? Bueno, actualmente se utiliza Gazebo. Gazebo es un simulador robótico que presenta muchas mejoras con respecto a los simuladores que utilizó Yamauchi, por ejemplo. Es un simulador 3D el que nos permite simular robots que podemos crear nosotros. En este caso son dos robots diferenciales. Diferenciales significa que tienen dos rueditas. Esas ruedas, variando la velocidad, podemos determinar que se mueva hacia adelante o que rote sobre su mismo eje. Sería como un tanque de guerra, pero en vez de tener orugas, tiene ruedas. Y acá arriba tiene un sensor. En este caso tenemos un sensor láser y en rojo una camarita. Los modelos del robot son simplificados, pero se pueden detallar tanto como uno quiera. Por ejemplo, acá tenemos el PR2, que es un robot que tiene dos manipuladores, o sea, dos brazos, y una cabeza que puede girar hacia arriba y hacia abajo con una cámara. Lo que se ve en azul es el sensor láser que nos mide la distancia a los objetos que están más cerca. Bien, entonces, aprovechándonos de este simulador Gazebo, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un robotito que va a aparecer en esa posición, y lo que vamos a decir, bueno, vamos a utilizar este algoritmo, el algoritmo de exploración por fronteras, pero algo que es importante para este algoritmo es delimitar una zona a explorar. Bien, ¿por qué? Porque si no, el robot no sabría cuándo terminar. Para el caso del juego, el mapa está definido, o sea, una grilla que tiene un tamaño fijo, es 32 por 32, 64 por 64. En nuestro caso tenemos un mapa que a priori no sabemos
qué tamaño va a tener. Entonces tenemos que delimitarle una zona por la cual va a explorar, se lo delimitamos con la línea azul, y si lo dejamos correr el robot, vemos que, por ejemplo, al principio detecta esta como la frontera más cercana, con la línea verde muestra el objetivo actual del robot, entonces se mueve hacia esa frontera, continúa explorando, hasta que va ganando información de ese mapa. En blanco sería la zona explorada y en gris la zona que no está explorada todavía por el robot. Bien. Ahora hablemos un poco de lo que serían los ambientes estructurados. Esta es una foto de mi departamento. No, mentira, la saqué de internet. Los ambientes estructurados básicamente se caracterizan porque son los ambientes construidos por el hombre. Los ambientes por el hombre normalmente presentan lados rectos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un pasillo, tenemos un piso recto, en el pasillo no hay muchos obstáculos. Este es un vuelo de un dron en un ambiente interior, y el robot se puede desplazar relativamente fácil por esos ambientes. ¿También? No hay muchos obstáculos, puede aparecer un tacho de basura o unas flores o unas macetas, pero no hay muchos obstáculos en el medio. Entonces, normalmente estos algoritmos de exploración funcionan bien en estos ambientes estructurados, pero no funcionan bien en los ambientes no estructurados. Bueno, ¿qué son los ambientes no estructurados? Acá podemos ver un videito. Estas son unas maniobras de rescate de un grupo de bomberos y un grupo de rescate, en el cual están haciendo una perforación en la pared para acceder de una habitación hacia la otra. Se realiza en forma de triángulo para no debilitar la estructura. Y como vemos, es una perforación, digamos, es muy reducida. O sea, apenas pueden pasar por ahí. Y parecería que a los robots les cuesta moverse por ahí. Pero si vemos, por ejemplo, este video, son un vuelo de drones manejados por personas. Fíjense la velocidad a la cual se desplazan y por los lugares por los cuales atraviesan. No estamos muy lejos de generar esto de forma autónoma. El principal problema es el cálculo que tienen que realizar esos robots para moverse de esa forma. Si lo maneja una persona no hay problema, pero si lo queremos hacer de forma autónoma, vamos a tener un par de problemas. Mi investigación se basa en lo que es la búsqueda y rescate. En búsqueda y rescate es un ambiente no estructurado. Esta es una foto de un robotito, es el Koga 3. Estuvo en el desastre de 2011 de Fukushima. El año pasado presentaron un trabajo en una conferencia en Chile, en RAS. Como podemos ver, es un robot que tiene 4 orugas, ¿sí? Las cuales le permiten moverse por ambientes que tienen muchos escombros, con barro, con agua. Y si ven el videito, el robot se mueve despacio. ¿Saben por qué? Porque normalmente en búsqueda y rescate, cuando se utilizan estos robots, no necesitan desplazarse a gran velocidad, sino que necesitan generar un mapa medianamente detallado. Y los robots los utilizamos para enviarlos a lugares donde no queremos mandar a una persona. Porque, por ejemplo, podemos tener esta estructura y no sabemos si está comprometida, o sea, no sabemos si se puede derrumbar. Entonces, en vez de arriesgar a una persona, mandamos un robotito que explore ese lugar. Bien, ¿qué problema hay con esto? Bueno, primero sería disponer de estos robots. Sí, es muy complicado tener robots disponibles para hacer estas pruebas. Lo segundo es que cuando uno quiere hacer una prueba, normalmente se tiene que ir a un lugar donde esté derrumbado o medianamente que sea similar a un escenario de búsqueda y rescate. Entonces, lo primero que se hace siempre, o en la mayoría de los casos, es utilizar simuladores. Bueno, estos son unos trabajos que realizamos el año pasado. El primero, acá a la derecha, corresponde a Docker, que Docker es un sistema de contenedores muy parecido a lo que serían máquinas virtuales, pero lo que nos encontramos es que cuando queremos configurar ROS, uno de los problemas más grandes es
instalarlo. ROS es el sistema operativo para robot. Básicamente es el programa que controla los movimientos del robot. Gazebo lo vimos recién, era el simulador. Entonces con Docker lo que creamos es un entorno donde se pueda replicar fácilmente todos los algoritmos de exploración y poder compartirlos. ¿Sí? Porque uno de los problemas que enfrentaba la robótica hasta hace unos años era la reproducción de trabajo. Entonces, investigadores publicaban trabajos, pero no se podía acceder a ese código. Entonces, otra persona en otra parte del mundo no podía comparar su nuevo algoritmo contra el algoritmo que había desarrollado ese investigador. Bueno, con Docker lo que les permite es descargar todo el sistema operativo o sea, todo ROS, más Gazebo, que sería el simulador, y el código de las simulaciones. Este trabajo está disponible para descargar. Todas las simulaciones que vimos antes están hechas con este Docker, y este también está realizado con esto. Esto es un trabajo que presentamos también, es utilizando mapas topológicos. ¿Qué son los mapas topológicos? Son las rayitas, es como un grafo, donde nos permite guiar al robot, pero en vez de almacenar cada cuadradito de esto, como si fuera un tablero de ajedrez, fíjense que hay un montón de cuadraditos por cada celda del mapa, y es muy pesado. Bueno, lo que se buscó es almacenar el mapa en forma de grafo no dirigido, donde en cada nodo, o sea, los puntitos verdes o azules, almacenamos información del ambiente. En este caso, almacenamos la información de si es necesario revisitar ese lugar para continuar explorando. Por ejemplo, si está verde, significa que en ese lugar no es necesario continuar con la exploración, pero si es azul, significa que hay una zona que quedó sin explorar. Por ejemplo, en estas habitaciones. Bien. Y actualmente estamos trabajando esto es más reciente, estamos trabajando con cámaras que serían RGBD. Bueno, RGB son rojo, verde y azul, pero D lo que nos hace es la profundidad. Bueno, en este caso ahí estoy yo, utilizando una de las camaritas de las RGBD, y acá abajo se puede ver en la pantalla lo que yo estoy viendo en mi monitor de la computadora. Bien, entonces me voy desplazando por ese ambiente, ¿sí? Que es acá en el departamento, y lo que me da la cámara es la profundidad en cada píxel de esa imagen, ¿sí? O sea, en vez de sacar una foto que tenemos colores, nosotros podemos obtener la profundidad de cada píxel. Entonces, si nos devuelve que está muy cerca, es algo rojo, y si está muy lejos, es algo frío. Ahí se ve la camarita. Y el mapa que podemos generar es este. Es un mapa que se llama una nube de puntos. La nube de puntos son un montón de píxeles que tienen coordenadas en el espacio ahora, y aparte tienen coordenadas en color. En este caso es un mapa de altura, y podemos ir cambiando entre las visualizaciones para apreciar mejor la forma de ese ambiente. Algo que está bueno con estos mapas es que no dependen de la estructura del ambiente, ¿sí? Nosotros vamos a tener un puntito por cada elemento del mapa que nos va a dar la distancia a ese punto en el mapa. Entonces podemos representar ambientes muy desestructurados, por ejemplo un edificio colapsado, o ambientes estructurados como este, que sería un pasillo con unas puertas. Algo que está bueno notar acá es que las cámaras tienen los mismos problemas que sería la vista humana. Si encontramos un espejo, por ejemplo un vidrio, en este caso esta distancia no existe, sino que es un reflejo de la distancia esta, que sería desde el punto de vista de la cámara a la pared opuesta. Bien, ¿en qué estábamos trabajando? Estos últimos son las cámaras RGBD. Los pasos futuros básicamente son trabajar con robots más chicos. Reducir el tamaño de un robot implica una menor capacidad de cómputo. Si bien cada año se van dando mejoras en las computadoras de a bordo,
Bueno, el poder de cómputo es escaso y hay que administrarlo de manera eficiente. Es conocido que la exploración con múltiples robots es más eficiente, pero implica la comunicación entre los diferentes robots. Recuerden que si estamos en un ambiente abierto, por ejemplo un salón, es fácil porque los robots se ven, entonces el Wi-Fi funciona, por ejemplo. Pero si estamos en un ambiente colapsado, normalmente el Wi-Fi, atravesar un par de paredes ya no funciona. Imagínense una pila de escombros, no es muy practicable. Cada vez hay más sistemas embebidos con GPU incorporada. GPU es placa de video. Las placas de video básicamente son un microprocesador muy grande con un montón de núcleos. ¿Sí? Entonces podemos aprovechar esa cantidad de paralelismo para mejorar los algoritmos de exploración. Y la batería es un limitante. Desafortunadamente tenemos que considerarla en la exploración. ¿Sí? Uno quisiera que la batería dure infinitamente o la energía del robot disponible sea infinita, pero no, tenemos que estar acotados por el tiempo que está activo el robot por la batería si queremos recuperar el robot. Si planteamos un robot que es descartable, bueno, no nos tendría que importar mucho la batería, solamente el área que pueda llegar a cubrir. Muy bien. Bueno, si quieren conocer un poco más de robótica, en esta página, o sea, en este blog, junté un montón de links que junté hace 3 años, los puse ahí. Si quieren seguir investigando un poco más, están algunos planos de estos robotitos y algunos links a los códigos para cómo manejar estos robotitos. Así que muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta o pregunta, pueden hacerla. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, tenía una duda respecto a cómo es el proceso por el cual se diseñan los algoritmos, tipo, qué estaría detrás del diseño, cómo se lleva a cabo, cómo se implementa. Si me podrías comentar un poco. Bien, de la parte de algoritmos de exploración. Claro, sí, Bien, básicamente en los algoritmos de exploración lo que se busca es o sea, abarcar la mayor cantidad de mapa posible en el menor tiempo. Entonces se pueden optar de dos formas: explorar con un solo robot. Si exploramos con un solo robot, lo mejor sería que el robot pueda adquirir, que tenga un montón de cámaras con un montón de láser para que pueda ver gran parte del entorno de una sola vez. Algo que es importante es que normalmente se puede confundir que los ambientes grandes en realidad no necesariamente tienen que ser grandes en sentido físico, sino que si tenemos un robot que solamente tiene una camarita y es muy chiquita y solamente puede ver una pequeña parte del ambiente, el ambiente es grande, ¿sí? O sea, relativamente lo que yo puedo ver con esa cámara es muy chico a todo el ambiente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando se diseñan los algoritmos. Primero, si se va a utilizar un solo robot o varios robots, y luego qué tipo de sensores vamos a utilizar en los robots. La mayor parte de todos los trabajos que están en internet se utiliza el sistema operativo ROS. ROS ya trae un montón de paquetes de exploración. Es más, el paquete de algoritmos de exploración por frontera de Yamauchi ya está implementado. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden utilizar directamente. Y si quieren investigar un poco más de cómo es esto del sistema operativo ROS, bueno, como comentaba, es difícil instalarlo, pero se utilizan ese Docker que estaba acá en la presentación. Si utilizan este Docker, ya viene todo configurado. Sí, es básicamente clonar esto, y ahí tienen un montón de código y simulaciones que son ejemplos muy buenos sobre
cómo comenzar con la exploración robótica. O sea, está orientado hacia la exploración robótica. Acá en el chat. Bien, ¿por qué se usa GPU y no CPU? Se utilizan en combinación las dos. ¿Sí? El problema es que la CPU, en el mejor de los casos, tenemos 16 cores, por ejemplo, en una computadora de escritorio. Pero en una Raspberry Pi, por ejemplo, tenemos 4 cores, ¿no? O sea, un procesador con 4 núcleos. En una GPU tenemos un procesador, o sea, una pastilla, y tenemos 1048, 2056 CUDA cores. Entonces lo que podemos hacer es, al mismo tiempo que estamos ejecutando el algoritmo de exploración, podemos ir procesando las imágenes de la cámara, por ejemplo. O podemos ir transmitiendo información a los otros robots. Si tenemos más procesadores que pueden estar trabajando en paralelo para realizar tareas en simultáneo. Esa es la ventaja de la GPU. Sería muy complicado que en ambientes colapsados los robots detecten de alguna manera peligros de derrumbe o algo peligroso para que entre una persona. Bien, el año pasado se presentó un trabajo de eso que evalúa, supone que todo es cemento y analiza qué peso tiene cada manchón o cada piedra que encuentra en el terreno. Entonces con eso evalúa qué partes están más sobrecargadas que otras y por ahí se podría detectar si esa zona está próxima a derrumbarse o no. Había alguien que estaba por hablar. Preguntan si hay alguna solución pensada para el problema de los espejos. Sí, básicamente consiste en moverse a otro espectro. Este espectro sería, por ejemplo, el sonido, el ultrasonido, tener sensores de ultrasonido que el vidrio es opaco o refleja las ondas de sonido. Entonces podrían tener un anillo de sensores de ultrasonido que emiten y vayan midiendo la distancia. Entonces normalmente se utilizan enfoques combinados de cámaras, láser y sensores de ultrasonido. El mapeo con cámaras RGBD se puede utilizar visión monocular. Monocular sería una sola cámara. O se puede usar visión estéreo. Son dos cámaras. Por ejemplo, como el ojo humano. Se detecta la disparidad. ¿Qué es la disparidad? Es si miran un punto, lo miran con un ojo, después lo miran con el otro ojo, aparece un desplazamiento. Bueno, ese desplazamiento es proporcional a la distancia de la que está ese objeto. Bueno, se puede hacer lo mismo con cámaras calibradas, y se puede estimar la profundidad con esas cámaras. El problema que tienen es, como todos los algoritmos de visión, necesitan luz. ¿Sí? O sea, una imagen trabaja con luz, con intensidades de luz. Estas cámaras RGBD tienen dos cámaras, ¿sí? O sea, tienen dos sensores, pero aparte tienen un proyector de luz, o sea, un proyector de luz infrarroja. Ese proyector lo que hace es mejora la calidad de esa imagen en ambientes que son muy oscuros. Entonces, por ejemplo, la imagen del pasillo que les mostré recién está prendida la luz infrarroja y eso mejora bastante la calidad del mapa construido. ¿Qué sensores de bajo costo conviene empezar a utilizar? Cámara ultrasónico láser. El más barato que se puede conseguir son los sensores de ultrasonido. Los sensores de ultrasonido generan un cono, que ese cono te dice a la distancia a la cual va a estar el objeto. Sí, no es que un sensor de ultrasonido es un láser que mide exactamente, sino que tiene un área de cobertura que es bastante grande. Las cámaras son fáciles de obtener. Si tienen una camarita USB y si tienen una cámara USB, la pueden utilizar tranquilamente para hacer los algoritmos de exploración. No hay problema con eso. Y láseres, vienen láser que es una plaquita que mide la distancia hacia un punto, ¿sí? Es un láser,
básicamente. Bueno, vienen otras que están montadas sobre un motor que va girando y eso nos devuelve la distancia, pero en un anillo de 360 grados. Bueno, para utilizar esos, si lo quieren hacer a mano, se puede, pero ROS ya trae un paquete para manejar ese tipo de sensor. Lo bueno de esta parte de los simuladores es que prácticamente es gratis, ¿sí? Solamente hay que tener una computadora. Ustedes pueden descargar eso, corre en Linux, puntos para Linux, y no tienen que gastar nada. Entonces, los simuladores están buenos para probar antes que comprarlo. ¿Por qué? Porque por ahí compramos algo, lo empezamos a probar y nos damos cuenta que no nos servía. Y ya lo compramos y ya gastamos plata. En cambio, con un simulador lo que podemos hacer es aproximarnos bastante a lo que sería ese sensor físico, no gastar plata, solamente tiempo, y ver si realmente vale la pena adquirir ese dispositivo o no. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Se puede usar una IA para hacer un mapeo bastante decente del ambiente? Bien, hay enfoques que utilizan redes neuronales para crear un mapa. No estamos, o sea, yo no estoy, particularmente no estoy enfocado en eso porque normalmente si ven los trabajos que presentan son muy buenos. El tema es que utilizan una RTX 2080 Ti, por ejemplo, que consume 200 y pico de vatios. Y eso es imposible para poner en un robotito móvil. ¿Está bien? Entonces, como que no me estoy dedicando a esa parte, sino que me estoy enfocando más en las opciones que son más eficientes. Pero sí, vienen enfoques que utilizan redes neuronales o inteligencia artificial. ROS trabaja dentro del robot o en un servidor donde se comunica. ROS trabaja en una computadora que corre Linux, particularmente Ubuntu. O sea que la Raspberry Pi, por ejemplo, es una computadora, la que salía acá en las fotos, es la que está acá arriba. Es una mini computadora que corre un sistema operativo y que arriba de ese sistema operativo está corriendo ROS. Entonces, para utilizar ROS tienen que tener, por ahora tienen que tener instalado Linux, pero en unas versiones más modernas se va a poder correr utilizando Windows. Y la Raspberry Pi 4 respecto a otras computadoras, bueno, la Raspberry Pi 4 todavía no la pude probar, pero por videos que vi en internet está muy buena. Salta 2 generaciones de microprocesadores de ARM, de un ARM 52 pasa, de un ARM 57 pasa a un ARM 72. Es mucha performance, por más que sean solamente 4 cores, está muy buena, pero todavía no la pude probar. ROS, sistema operativo robótico, se podría usar una versión por servidores. Sí, ese sensor, el HSR, que es de ultrasonido, es barato. Y el lenguaje de programación, en ROS pueden utilizar dos, ¿sí? Pueden usar Python y C++. Yo utilizo Python para las primeras pruebas porque es súper rápido escribir en Python. En 10 minutos pueden tener un programa funcionando. Y después cuando me doy cuenta que me hace falta más performance, o sea, más rendimiento de ese programa, tengo que pasarme sí o sí a C++. Esa es la única diferencia. Ahora, Martín, soy Juan Pablo. Justo yo hice la pregunta esa. Vos decís que te pasás a C++ cuando necesitas más procesamiento. ¿Cuánto es la mejora? ¿Es notable? ¿Es mucha? ¿O es solo un poco para la aplicación? ¿Implica mucho esa mejora? Pasarse a C++. Bueno, dependería mucho de la aplicación, pero digamos que en general las cosas de más performance se escriben en C++. O sea, las cosas que querés, entre más bajo nivel estés, más
manejo del hardware vas a tener. Así Claro, que, ni hablar. Pero por eso, digamos, Python al subirse de nivel que C++, digamos, lleva a mucho consumo de procesamiento, digamos, ralentiza demasiado. ¿Has comparado, digamos, me imagino que sí, eh, mismos códigos que hacen las mismas cosas en los dos lenguajes, digamos? ¿Cómo, cuál es la mejora en tiempo? No sé, un ejemplo me gustaría saber. bien, por ejemplo, algo que había hecho, que es para procesar las imágenes de las cámaras, se utiliza OpenCV. Si se fijan en el código de OpenCV, las llamadas de Python, o sea, cada línea de Python, cada función de Python, lo que hace es una llamada a C++. Entonces, Ujú. llamar a una función en Python implica llamar a una función de C++. O sea que entre la función de C++ y la de Python hay un overhead o una carga que implica una llamada extra. Entonces, desde ese punto de vista, en C++ es más óptimo. El tema es que si quieren escribir en C++, si tienen práctica es fácil, se escribe rápido, pero si están aprendiendo a programar es mucho mejor Python para este caso porque es mucho más entendible el código. No hay puntos y coma, no hay doble puntos. ¿Sí? Otro caso sería para procesar el láser, el anillo de láser. En Python, una función que está muy buena, una característica son la comprensión de lista o las list comprehension, que si se fijan en el código es básicamente igual a una función o a un arreglo y eso les devuelve las mediciones del láser. Bueno, eso más o menos demoraba 10 milisegundos en una prueba que había hecho en una Raspberry, pero pasándolo a C++, el mismo código, demoraba 0,1 milisegundo. O sea, 2 órdenes de magnitud más rápido. Ujú. Entonces, en ese caso, sí conviene pasarse a C++. Ni hablar. Bueno, muchas gracias. Bien, ya había otras preguntas. En el caso que uno de los robots se quede sin batería, la información que recolectó puede ser usada. Si se quedó sin batería, significa que todo lo que está en la RAM se muere, desaparece, porque no está energizada. Lo que se puede hacer es tener una micro SD e ir guardando la información que se va recolectando en esa SD o en otra cosa que tenga batería aparte, por ejemplo en un disco duro que tenga una batería externa. Y lo que se puede hacer es, cuando se queda sin batería el robot, queda guardada información en ese disco duro. Cuando llega otro robot y encuentra al robot este que no tiene batería, lo que puede hacer es que se utiliza esta técnica, realiza una comunicación entre los dos robots, preguntando por el estado. Como el otro robot no va a responder porque está sin batería, solamente responde la parte del disco duro, entonces como que le hace un backup de la información. Esta técnica se llama técnica de marsupiales. Es básicamente un robot grande que va dejando robotitos chiquitos para que exploren, mueran, entre comillas, sin batería, y después este robot grande regresa o va buscando a los otros robots más chiquitos, buscándole la información. Se utiliza esa técnica, sí. Intercambiar la batería puede... No, hay muchos robots que se pueden intercambiar las baterías, normalmente tienen 2 baterías. Una batería que es para los motores, que es la que más rápido se gasta normalmente. Entonces esa batería se puede cambiar y tiene otra batería disponible para la parte de la computadora, que esa batería dura más. Entonces, intercambian la batería de los motores, total, cuando cambian la batería del motor no necesitan que se mueva el robot, sino que llega, por ejemplo, a una base, hace docking, le sacan la batería, le ponen una nueva y se sigue moviendo. Eso se hace también. Los robots que se comunican entre sí trabajan como en enjambre. Eso es una técnica que todavía no
estoy utilizando, pero básicamente consiste en un montón de robots que tengan directivas muy simples, o sea, muy sencillas, por ejemplo, solamente que exploren y eviten chocarse contra las paredes y con otros robots, con directivas muy simples. La idea es tener un montón de robotitos que estén en el ambiente al mismo tiempo y que se vayan comunicando. Y acá hay un problema porque uno puede pensar el mejor algoritmo, pero si no tiene el hardware necesario para que se comuniquen, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si utilizamos Wi-Fi, Wi-Fi tiene una cantidad máxima de usuarios que se pueden conectar a un nodo. Bluetooth también es lo mismo. Entonces siempre hay un limitante de hardware en los algoritmos que quieran probar. Se comunican entre sí para saber la posición del otro. Bueno, eso de que se comunican entre sí, puede que sí o puede que no. Si hay ejemplos en los que no se comunican, solamente evitan chocarse unos con otros y con eso les basta para navegar. El uso del LiDAR sobre las otras técnicas de mapeo. Bueno, el LiDAR es un láser que les devuelve la distancia a ese punto en el cual se está moviendo el láser. Viene el LiDAR 2D, que es es un solo láser que gira. Vienen otros LiDAR, que son los que se utilizan en los coches autónomos, que pueden tener hasta 36 láser que están girando al mismo tiempo y eso les devuelve la distancia a todos esos puntitos. El LiDAR es bueno. El problema es que a medida que se alejan del sensor, los puntos cada vez están más separados, o sea, tienen menos resolución. Entonces, ese es un problema. En coches autónomos no hay drama porque los objetos que queremos detectar son grandes, por ejemplo, camiones, autos, peatones. Pero en robótica, normalmente si hay una pata de una mesa, es probable que si está muy lejos no la podamos ver. Entonces depende mucho de la aplicación. ¿Cómo se hace para compensar la variación que pueden presentar las cámaras? Hay un proceso que se llama calibración. Es todo un mundo. En la Facu se da una materia electiva de procesamiento de imágenes y en el FAMAF dan otra. Ahí pueden investigar un poco más, pero hay que calibrar las cámaras. Siempre que quieran trabajar con cámaras, tienen que calibrarlas. Si radio control a una como máster. Bueno, radio control, radiofrecuencia, el Wi-Fi es por radiofrecuencia, o sea que sí podrían conectarse por Wi-Fi a una computadora muy grande y tener varios robotitos chiquitos que se vayan moviendo. Eso se utiliza. Bien. Bueno, no sé si hay uno de los chicos del IEEE ahí. Sí, acá estaba Martín. Bueno, muchas gracias por participar, a vos y a todos. Ahí vamos a pasar los contactos de la rama por el chat para que el que se quedó con preguntas lo pongamos en contacto con vos o le pasemos los enlaces que vos dejaste ahí en la presentación. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y cualquier duda pueden contactarse con los chicos de la rama, de ellos les pasan mi contacto.